Hola, soy Marcela. Comenzamos haciendo una perita para formar el cuerpo de nuestro gnomo. Vamos a pronunciar la cintura solo en la parte posterior. Aplanamos la base del cuerpo girando sobre la mesa de esta forma. También aplanamos el frente del cuerpo rotando suavemente sobre la mesa. De esta manera nos va a quedar una superficie pareja. Con la ayuda de un acrílico o fratacho plástico, aplanamos la parte superior con una leve inclinación que baje hacia la espalda. Pulimos la superficie y marcamos la colita. Recuerden pronunciar bien la línea y suavizar los filos puliendo la forma. Con una porción de porcelana blanca vamos a hacer una gota o lágrima bien alargada para hacer la barba. La estiramos pareja y aplanamos solamente la parte redondeada de la gota. Colocamos sobre el cuerpo desde la espalda hacia adelante y le damos forma ondulada a la punta. Bajamos los bordes de la parte superior para que quede bien adherida al cuerpo. Pulimos la superficie y con la ayuda de un bolillo marcamos un orificio para ubicar la nariz. Pulimos los bordes y en la parte posterior marcamos las hendiduras del cabello. Con una pequeña esfera de color piel hacemos la nariz. Aplanamos suavemente el centro rotando sobre la mesa. Y con un poco de agua o pegamento la colocamos en su sitio. Con una herramienta marcamos una sonrisa y suavizamos la superficie.
Con el bolillo hacemos 2 pequeños canales en cada lateral de la cabeza, de esta manera. Hacemos 4 lágrimas o gotas alargadas para colocarlas en estos canales como si fuesen extensiones de la barba. Le damos forma al extremo inferior y colocamos la parte gruesa de la gota en el canal. Adherimos con un poco de agua o pegamento y fundimos con la superficie. Recuerden que los materiales, las herramientas, todas las medidas y porciones se las dejo detalladas en la descripción debajo del video. Ahora vamos a hacer los pies. Hacemos una perita y con la ayuda de un bolillo vamos a marcar el arco del pie. Y con una herramienta de punta o una herramienta fina hacemos una pequeña prolongación en la parte superior. Esta prolongación se va a convertir en los dedos del pie. Con una herramienta de filo separamos los dedos. Nos va a quedar de esta manera. Siempre que sea necesario, volvemos a repetir el procedimiento hasta quedar conformes con la forma. Marcamos también la parte posterior de los dedos.
y hacemos el otro pie de la misma manera. Con un poco de pegamento adherimos al frente del cuerpo. Vamos a hacer las manos. Partiendo de una pequeña gota, aplanamos suavemente . Retiramos una pequeña porción en forma de V corta para formar el dedo pulgar. Pulimos . Y con el bolillo aplanamos un poco el centro de la mano. Separamos la palma de la base de los dedos . Y con una herramienta de filo vamos a separar cada uno de los dedos. Acomodamos la forma, pulimos . Marcamos la parte posterior de los dedos también . Colocamos pegamento y adherimos en su sitio. Les voy a enseñar a hacer un degradé de color. Para ello vamos a necesitar 3 colores y blanco. Vamos a comenzar con los colores más oscuros. Con una cucharita medidora o un molde de medias esferas vamos a realizar porciones. Mezclamos 2 porciones del color más oscuro y una porción del color más claro. De esta forma vamos a obtener el primer tono. Ahora vamos a mezclar 2 porciones del color claro y una porción del color oscuro. De esta forma vamos a obtener un segundo tono más claro que el anterior. Ahora vamos a tomar los 2 colores más claros y vamos a hacer lo mismo.
vamos a obtener dos tonos nuevos. Por último, vamos a agarrar el color más claro y el blanco. Vamos a repetir esta operación y vamos a obtener dos porciones nuevas mucho más claras. Con una herramienta de punta vamos a hacer un orificio bien profundo en el centro de la base de nuestro muñeco y con un bolillo vamos a hacer una oquedad. De esta manera el orificio va a permitir que la masa también se seque desde adentro y la oquedad va a impedir que se forme una panza en la base, permitiendo que la figura tenga mejor apoyo. Vamos a ordenar nuestros tonos de color desde el más oscuro al más claro. Y del color más oscuro vamos a sacar una porción que vamos a utilizar para hacer el ala del sombrero. Hacemos una esfera y la aplanamos. La vamos a estirar de forma ovalada. Probamos, aplanamos un poco los bordes para que le dé mayor volumen y si es necesario estiramos un poquito hacia los laterales. Colocamos de forma que caiga por los costados de la nariz. Aplanamos los bordes y pulimos la forma. Volvemos al degradé. Formamos choricitos del mismo grosor y del mismo largo con todos los colores. Y los vamos colocando en orden.
vez que tenemos todos los colores unidos, nos va a quedar así. Con la ayuda de un palote o rodillo, vamos a hacer presión comenzando por el centro hacia un extremo y luego hacia el otro. Una vez presionado, rodamos el palillo para que se vayan unificando los colores en una sola lámina. Recuerden pasar el palote o rodillo de un extremo al otro y que les quede lo más parejo posible. Doblamos la plancha al medio haciendo que coincidan los extremos de cada color. Nos aseguramos de que no quede aire. Retiramos el excedente. Y volvemos a estirar. Con una porción de porcelana soft vamos a hacer un cono para formar el cuerpo del sombrero. Hacemos una lágrima o gota alargada y aplanamos la base. Con un poco de pegamento o agua colocamos en el centro de la cabeza. Bajamos los bordes para que nos quede bien unida a la base. Con una toallita húmeda o con un pincel y agua humedecemos toda la superficie. Emparejamos la base de nuestra lámina en degradé y forramos la estructura del gorro. Cerramos por detrás, presionando bien. Y con la ayuda de una tijera retiramos el excedente. Con un poco de agua pulimos el cierre para que nos quede la superficie lisa y pareja. Le damos forma a la punta. Y unimos bien la base.
Con la herramienta de media caña vamos a darle textura de escamas al sombrero. Hacemos una primer fila de arcos y las siguientes filas las marcamos con los arcos intercalados, es decir, que apoyamos los extremos del arco sobre los centros de los arcos inferiores. Así nos va a quedar la textura. A mí me gustó hacer solo un sector, pero si prefieren pueden hacerla en todo el sombrero. Con pequeñas esferas podemos hacer burbujas para decorar el gorro. Yo también hice caracoles y corazones utilizando moldes de silicona. Como siempre, pueden decorar el gorro con lo que ustedes quieran. Para colorear nuestro personaje debemos dejar secar al menos 12 horas. Yo voy a utilizar acuarelas para que la pintura ingrese en las marcas de las herramientas y le dé mayor profundidad a los volúmenes. De la misma manera, voy a resaltar la textura de las escamas. Con una toallita húmeda vamos a limpiar para retirar el color que nos quedó en la superficie y que éste solo quede dentro de las marcas. Una vez seco, con un poco de tiza o pigmento en polvo, le damos rubor a la nariz, las palmas de las manos, las plantas de los pies y por último a la colita. Así nos queda el gnomo de verano. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a mi canal para que veas muchos videos más.